Hemos supuesto que son conocidos tanto la distribución condicional como el gráfico dirigido a cíclico. Si no se conocen, estos se tienen que tratar de estimar. En el caso de que conozcamos el DAC, pero no conocemos esta tabla de probabilidad condicional, eso no es tan complejo, simplemente utilizamos las frecuencias. Ahora, lo que sí es más complejo es cuando no tenemos la estructura gráfica, en cuyo caso necesitamos hacer un aprendizaje estructural. Y entonces tendríamos que obtener el gráfico asociado, o sea, el DAC o gráfica dirigida cíclica, más las probabilidades condicionales. Entonces, esto se hace a través de métodos iterativos. Hay algunos métodos que son muy estadísticos porque se basan, como este algoritmo PC, en tratar de probar si hay independencias condicionales a través de hipótesis. El algoritmo Hill-Climbing es un poco más fácil de implementar y se basa en algo que se conoce como búsqueda ávida o greedy search. Y entonces, basándose en algún tipo de puntaje, este tipo de búsquedas, lo que hacen es tratar de ir mejorando el modelo, haciendo un pequeño cambio, hasta que nosotros de estos pequeños cambios veamos cuáles son los distintos cambios que nos llevan a un modelo que tiene el puntaje más grande o el puntaje óptimo. Entonces, podemos pues hacer el cálculo de todas las distintas, los puntajes de todas las distintas redes y entonces a través de un procedimiento tratar de obtener aquella que nos da pues el valor más pequeño, ¿no? Entonces, lo que podríamos tratar de hacer, si es un procedimiento demasiado complicado, pues es entonces en cada paso ir agregando, por ejemplo, una arista. ¿No? Entonces podemos agregar una arista y entonces ver cómo se modifica el puntaje. O no tanto como que hacer esta parte de que agregamos la arista, sino que tenemos un arco y podemos saber qué pasaría si cambiamos la dirección del arco y entonces ver si el puntaje se modifica. Ahora veamos cómo se puede hacer este procedimiento, ya ahora sí con software. Ahora, vamos a hacer aquí un análisis un poquito más complejo, que van a ser datos reales. Y nosotros lo que tenemos es que vamos a usar la librería BNLearn para hacer un proceso de aprendizaje estructural. Entonces, partimos desde cero, no conocemos ni la estructura ni las probabilidades. Lo que sí sabemos es que pues todas las variables son cualitativas y entonces podemos aplicar una red bayesiana como las que hemos estado viendo. Podemos excluir los datos perdidos y vamos a hacer algo diferente, y que es la generación de una tabla de flechas o arcos que son prohibidos, que no tiene sentido establecer en los datos. Entonces aquí un experto y también un poco la lógica que nosotros tomamos nos puede llevar a decidir, pues, qué vamos a hacer en términos de, pues, este tipo de prohibiciones. Ya teniendo eso, podemos hacer nuestro proceso tipo Hill-Climbing, que se basa en puntajes para tratar de encontrar el puntaje óptimo. Bueno, también hay opciones aquí dentro de esta instrucción de partir, por ejemplo, de un gráfico en el cual no hay ni una arista o ningún arco y llegamos al gráfico que no, sino el procedimiento encuentra que es el óptimo. Podemos ver el gráfico asociado al análisis una vez que se hace, en el cual nos damos cuenta de las direcciones causales o direcciones que tenemos de dependencia entre las distintas variables aprendidas a partir de los mismos datos. Y pues podríamos tratar de encontrar las probabilidades marginales una vez que hacemos el paso de compilar y propagar la evidencia. Entonces aquí, por ejemplo, podemos obtener cuáles son las probabilidades una vez que compilamos el modelo y podemos propagar la red obteniendo pues cuáles serían las probabilidades marginales y podríamos obtener cuáles son las probabilidades bajo la evidencia. Y entonces podemos propagar la evidencia para, por ejemplo, encontrar la probabilidad marginal de alfabetismo, que sería esta probabilidad que estamos obteniendo bajo el modelo, bajo la red. O incluso dar alguna evidencia específica y ver cómo se afectan las probabilidades de algunas variables. Por ejemplo, aquí dando que el sexo es mujer y etnia es indígena, podríamos tratar de ver cómo se modifican las probabilidades de alguna o algunas variables. Y podemos tener las probabilidades de estas dos variables, ingreso y estrato socioeconómico, dado la evidencia. Entonces, por ejemplo, que ingreso sea bajo, dada que tenemos evidencia de que pues hay, en ese caso particular, el valor mujer e indígena o sin evidencia.
Y finalmente lo que podemos hacer es tratar de utilizar este modelo como un clasificador. Podemos decidir tomar alguna de las variables como si fuera un output y las demás inputs y entonces hacer un clasificador asociado. Y se genera un conjunto de datos donde podamos ver para todos los individuos, pues, qué valor toma en la probabilidad de ingreso 0 e ingreso 1 condicional al resto de las variables, algo como lo que estamos viendo aquí. Entonces aquí ya sería fácil generar nuestro clasificador y compararlo con otro tipo de clasificadores